Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Noticias de la Historia. Hoy el protagonista será Sarmiento, un personaje poco conocido a pesar de lo que se cree. Nos vamos a aproximar a su figura a través de su obra, de su presidencia y vamos a conocer su única casa en Buenos Aires. Un día hábil en el centro de Buenos Aires. Mucha gente, mucho tránsito y pocos saben que aquí, en la calle Sarmiento, entre Talcahuano y Libertad, está la única casa que habitó Sarmiento, que tuvo Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires. Existen dos casas que tienen un vínculo duradero con la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Su casa en San Juan, donde nació, y esta casa en Buenos Aires, en la que habitó luego de que dejó la presidencia de la Nación en 1874. Aquí recibió a su antecesor en la presidencia y a su sucesor, Mitre y Avellaneda. Y también recibió a destacados personajes políticos de la época como Aristóbulo del Valle o Leandro N. Alem. Mientras residía en esta casa, dirigió los trabajos del Parque 3 de Febrero que él pensó y organizó, el actual Palermo. Y también desde aquí escribió textos y libros. Sarmiento adquirió esta casa en Buenos Aires por intermedio de su amigo Manuel Ocampo. El propietario pretendía 28.000 pesos y Ocampo le pidió una rebaja argumentando que iba a vivir allí Sarmiento, el expresidente. El dueño rebajó el precio a 20.000, pero cuando Sarmiento se enteró dijo que él no aceptaba dádivas y pagó los 28.000 pesos. Sarmiento vivió en esta casa luego de ser presidente de la Nación. Él en realidad buscaba una vivienda para alquilar y no sabía que tenía fondos suficientes en su cuenta, en su ahorro. Había tenido un muy buen administrador, el señor Ocampo, que le había ido ahorrando sus sueldos de presidente. Entonces le dice, bueno, ¿para qué va a alquilar? Tiene con qué comprar una casa. Así es como consigue esta casa y trae a vivir con él a su hermana Rosario, una hermana un año menor que él, a su hija Faustina, que ya estaba viuda, y a sus nietos. Digamos que la única vida familiar que Sarmiento lleva desde su adolescencia, que deja su casa natal en San Juan, la llevará en esta casa. Él vive hasta ir al Paraguay, de acá emprende su viaje al Paraguay, que lo hace por razones estrictamente de salud. Tenía problemas respiratorios y cardíacos y el clima de Buenos Aires no le sentaba bien. Entonces de acá emprende viaje precisamente con su hija, que lo acompañará hasta el último momento, ya para morir en el Paraguay. En esta casa Sarmiento hizo vida familiar, intelectual y política. Aquí vivía cuando fue elegido en 1882 gran maestre de la masonería argentina. Desde esta casa escribió sus discursos como senador nacional. Aquí recibía a alumnos de las escuelas que lo venían a saludar en sus cumpleaños. Y aquí pasó su vejez en familia, con su hermana, su hija y sus nietos. Bueno, la hermana era una especie de ama de llaves. Era quien mantenía el orden interno de la familia, comandaba la vida doméstica, cocinaba, muy a la manera sanjuanina. Es decir, que en esta casa Sarmiento también lleva eso, una vida muy provinciana, marcada un poco por la impronta de su hermana Rosario. A esta casa vienen a visitarlo Mitre, Avellaneda, Roca y naturalmente Aurelia Vélez, gran amiga de Sarmiento, gran amor de Sarmiento. También participaba mucho de la vida social y política que esta casa tenía. Bueno, Sarmiento tiene con las mujeres una relación bastante siempre difícil. Yo creo que obedece un poco a lo de la madre, tiene un peso enorme la madre. Y las relaciones, la mayoría de las relaciones de Sarmiento son en Orsay, porque, digamos, con Benita, él, que es, digamos, la mujer con la que se casa, ella cuando él la conoce y sale con ella estaba viviendo, digamos, con el marido, que era un hombre mucho mayor, y ahí queda embarazada y tiene a Dominguito, que él después él aparece como hijo adoptivo, pero es hijo de él. Con Aurelia, digamos, nunca llega, digamos, Aurelia se ha separado hace poco del marido, digamos, es mucho más joven que él y él sigue casado, digamos, también con Benita.
Sarmiento siempre tuvo esas cuestiones con mujeres, nunca entabla relaciones muy claras. La formación de Sarmiento es la de un autodidacta. En sus tiempos juveniles tuvo una gran frustración porque no pudo entrar becado al Colegio de Ciencias Morales. Pero de allí en más leyó con avidez todo lo que llegaba a sus manos. De joven tuvo una gran inspiración de parte de la figura del norteamericano Benjamin Franklin. En su libro Recuerdos de Provincia, escrito en 1850, Sarmiento cuenta que comenzó a enseñarle a leer su tío a la edad de 4 años. A los 5 ya leía de corrido y en voz alta, lo que despertaba la curiosidad de propios y extraños. El presbítero José de Oro, amigo de su familia, lo indujo a disfrutar del diálogo y de la escritura, y con él fundó una escuela en San Luis a los 15 años. Sarmiento es un autodidacta, se forma él, uno de los temas de Sarmiento es justamente la educación que le fue negada. O sea, yo creo que cuando Sarmiento hace tanto hincapié en la educación, y sobre todo la educación primaria, que era la que a él le interesaba, se está refiriendo a la educación que le fue negada. Él tenía el drama, entre los dramas que él tenía, el conflicto, uno de los conflictos con el padre, que tenía muy mala relación con el padre, que es otra cosa que siempre se está ocultando, no sé por qué, era la cuestión de que el padre no había podido darle educación. Cuando Sarmiento asumió la presidencia, el analfabetismo en el país superaba el 70%. Su apuesta fue entonces por la educación. Apuntó a construir escuelas, bibliotecas y a formar docentes. Uno de sus proyectos más transgresores fue la importación de maestras estadounidenses, pero no para enseñarle a los alumnos, sino para formar a los y las docentes argentinas. Sarmiento siempre tuvo, lo sabemos,